estaban asustados. Entraba el sacerdote, aleluya, hacía sacrificio, y cuando salía el otro que le tocaba cada año, otro decía, ¿quién te habló? Dios no te habló, hay una señal. Decían, no hay señal. Y dice la palabra que el pueblo estaba asustado. Cada sacerdote le tocaba por año, cada quien hacía sacrificio, hacía incienso, bendito sea el gran Señor, y no había respuesta de ninguna manera. Pero algo me impacta la palabra, que cuando se cumplen los 400 años que no se había escuchado la voz de Dios, ni tampoco una señal, ni tampoco una revelación, dice la palabra que aquel hombre llamado Zacarías le había tocado su turno. Mi alma alaba un tiempo de él. A cada quien que entraba en aquel lugar le tocaba un turno, pero en cada turno no había una palabra. Pero Dios, aleluya, parece que Dios dijo, bueno, el turno que yo voy a hablar pasa en el tiempo de Zacarías. Hay gente que puede pasar, pero no puede pasar nada. Hay gente que pasa y nada pasa, pero cuando Dios dice, espérate, el que yo llamé, al que yo voy a utilizar, al que yo le voy a dar la palabra, va a ser Zacarías, porque de él es que voy a hacer algo. ¿Cuánto bendice el Señor? ¿Cuánto le alaba? Y dice la palabra que cuando Zacarías entra, aleluya, como costumbre, como había entrado todos los sacerdotes, dice la palabra que a Zacarías le tocaban en el orden como ellos habían dado. A ti, vamos a ver si Dios te va a hablar, una señal. Bueno, dice la palabra que el pueblo estaba buena, el pueblo estaba dando una señal, el pueblo decía, vamos a ver si Dios nos va a hablar. Parece que Dios se mudó el cielo, parece que Dios se fue del cielo, parece que Dios se dio la puerta, algo que nosotros queremos escuchar. Y dice la palabra que cuando Zacarías entra, Zacarías comienza a preparar todo, porque en aquellos tiempos solamente estaba un sacerdote, ningún ayudante podía estar ahí. Y dice la palabra que Zacarías prepara el incienso, prepara el holocausto, mirándote a la gloria. Y cuando él prepara en aquel lugar, dice la palabra que inmediatamente que cuando el hombre enciende, dice la palabra que este hombre ve un ajo. Y cuando este hombre ve un ajo, hace 400 años un ajo no había encendido. Y dice la palabra que cuando Zacarías ve el ajo, dice la palabra que el hombre se turba y el hombre se asusta y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y cuando Zacarías ve eso, Zacarías no sabía dónde coger. Zacarías si me paro, algo me va a pasar. Zacarías se quedó hasta el día mirando el ajo que estaba pasando. Y Zacarías vio, ay, ¿cuánto bendice Dios? ¿Cuánto bendice? Y dice la palabra que Zacarías se turba y Zacarías ve, parece que estoy viendo un sueño, parece que estoy viendo algo, parece que me dio un palo en la cabeza porque estoy viendo algo raro. Mi alma te la gloria, y en la vez se queda mirando a Zacarías, y cuando Zacarías lo mira, parece que la venía, mira, no tenga miedo, o mirándote a la gloria, porque él veía que Zacarías no tenía miedo, y dijo, no temas, mirándote a la gloria, hay un mensaje que Dios te va a hablar al pueblo. Mi alma alaba, y dice la palabra que el ángel también le habla, le dice Zacarías, mira, yo voy a tener un hijo, el hombre que estaba viejo, la mujer era estéril de nacimiento, y este hombre dijo, ¿cómo va a ser? Yo que no puedo levantar ni aún ni los pies, y como tú me dices a mí, que voy a tener un hijo, y mi esposa ya es vieja, y también estéril, mi alma te da la gloria, y dice la palabra, dice, ¿cuánto me dice? ¿Cuánto alabó? En medio del silencio hay una palabra. Dios habla, pero Dios no habla mucho. Hay gente que dice, Dios me habló. Hay momentos que Dios se enmudece para preparar una palabra profética cuando es necesario que llegue el momento de hablarte. Porque la gente piensa que Dios habla todos los días. Aleluya, Dios habla, pero no tanto. Mi alma te da la gloria. Si Dios tiene que durar 70 años y hablando habla. Dios le dijo a Ezequiel, mira, te digo algo, deja de hablar por un tiempo, quédate mudo. Cuando la gente vaya a consultar, aleluya, quédate tranquilo, porque no voy a hablar al pueblo, porque el pueblo, aleluya, ha despreciado mi palabra y ahora te va a quedar mudo. Y dice la palabra que Zacarías cuando sale, dice la Biblia que cada sacerdote cuando entraba salía rápido, era porque no había respuesta. Pero el pueblo estaba asustado. El pueblo decía, ven acá, tiene varias horas que entró y no sale. ¿Qué está pasando? Pero el pueblo estaba desesperado, pero el pueblo no podía entrar, porque había una orden que nadie podía entrar, si solamente el sacerdote. Parece que dijeron, parece que Zacarías se murió. Algo pasó, ¿por qué se tarda? Y era porque ya Dios estaba
hablando con Zacarías. Y la Biblia nos habla, mis hermanos, que cuando Zacarías sale haciendo señas, hablando puro, y la gente decía, ve acá, pero este hombre entró hablando y ahora sale haciendo señal. Ahí fue que la gente dijeron, este hombre ha visto una señal, este hombre ha visto aleluya, una evidencia. Este hombre ha visto lo que nosotros no vimos. Aleluya. Ya el pueblo estaba contento. Ya el pueblo dice, ya tenemos esperanza porque Dios habló. Porque te digo algo, cuando Dios habla, el pueblo se siente contento. Pero cuando Dios no habla, el pueblo está asustado. Mi alma no tiene poder. Y te digo algo, cuando hay silencio, es porque Dios está preparando una palabra. Parece que había el silencio 400 años. Y era que Dios está preparando a Juan y a Jesús en aquellos tiempos. Mi alma a veces, mi hermano, hay gente que comete tales cosas y Dios no hace nada y ellos piensan que Dios ya se olvidó. No, es cuando Dios está en silencio, es porque está preparando algo. Prepárate lo que tú estás haciendo, aunque tú piensas que Dios está en silencio, Dios no se ha olvidado. Dios todavía está viendo todo lo que tú estás haciendo. Dios todavía está viendo lo que tú estás cometiendo, aunque tú veas todo el silencio, sigue haciendo lo que tú hagas. Un día va a haber una palabra, algo va a pasar. ¿Cuánto bendice el Señor? ¿Cuánto lo bendice? Y dice la palabra que este hombre, los 2 hijos, llegó hasta que la mujer para 9 meses. 409 meses duró el pueblo. 400 años sin hablarle, porque Dios le habló a Zacarías. Ya se cumplió los 400 años. Aleluya. Pero para el pueblo fue 409 meses. Casi 401 años. Y dice la palabra que cuando nace Juan, la gente decía, vamos a poner nombre como de Zacarías. Vamos a poner nombre a las tradiciones que nosotros no tenemos, nuestra ley. Y todo el mundo decía, ¿cuál es el nombre? Él no pone esto. Pero cuando llega donde Juan, en aquel que le dio la visión y la sabiduría a Zacarías, y le pregunta, ¿cómo tú vas a llamar a tu hijo? Y como Zacarías no sabía hablar, no podía hablar, porque estaba mudo, le dijo, dame algo para yo hacer la señal. ¿Cómo se va a llamar este niño? Y cuando le busca una tabla, él escribió, llámalo Juan. Y él no te ve la roya, como Dios le había dicho que le ponía Juan. Hay nombres que el nombre lo pone, pero hay nombres que es Dios que te lo pone. Y cuando Dios te lo pone, porque nadie te da, aleluya, delegación de Zacarías, ni Elizabeth se llamaba Juan, nadie. Pero Dios no, aunque el nombre tenga una traición, pero yo voy a poner nombres que yo tengo que poner. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto bendice el Señor? Amén. ¿Cuánto la alaba? No importa que haya un silencio. No importa que diga, no, Dios está hablando. Hay un día que Dios te va a hablar. Gloria a Dios. No importa que haya silencio en el pueblo. Dios no se olvidó del pueblo. Había una palabra profética. ¿Cuánto bendice el Señor? Amén. Había una palabra que Dios iba a hablar al pueblo. Porque a veces nosotros decimos, el Señor se olvidó de mí. Algo ha pasado. No. Lo que pasa es que Dios está preparando algo. Lo que va a suceder. El pueblo estaba asustado. El pueblo decía, ya Dios se olvidó del pueblo. Ya Dios se olvidó de Israel. Tanto que Dios hablaba, tantas señales, tantos prodigios, pero ahora no hay palabra, ahora no hay nada.